que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas en mi... Bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a ver el libro de Zacarías, capítulo 14, terminando este libro. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos has regalado. Gracias por el privilegio de poder estudiar de tu palabra, pero te pido en este momento, Señor, que tú tomes control de este estudio, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Jesús, y que tu pueblo podrá abrir sus corazones para tu palabra, Señor, para que podrán recibir completamente tu palabra, y no solamente escucharlo, pero entenderlo, Señor. Y te pido que puedan ayudar a los que reciben ese entendimiento, Señor. Y te doy gracias por todo, por esta oportunidad, este privilegio, y por siempre andando con nosotros, Señor Jesús. Y te damos gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo en este estudio bíblico. Y hoy vamos a terminar el libro de Zacarías. Ya estamos en el capítulo 14. Ya tenemos 13 grabados, capítulos 1 al 13. Y ahí, si no lo han visto, ahí lo tenemos en la descripción, los enlaces de esos estudios bíblicos. Y recomiendo que los miras antes de mirar el 14 y que lees esos capítulos antes de mirar el 14 para tener más entendimiento. Pero algo antes que comenzamos este libro en Zacarías, este es uno de los libros de los profetas menores. Es el libro antes del último, que es Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías, entonces Malaquías. Zacarías se conoce como el libro como Apocalipsis, pero del Antiguo Testamento. Hay muchas profecías aquí. Y las profecías no solamente vemos de cuando viene Jesús por primera vez, pero también la segunda venida. Los últimos tiempos hablan mucho de eso. Y en eso estamos ahorita. Entonces, Dios le manda decir a Zacarías estas cosas. Y puedes preguntar, ¿pero por qué a Zacarías? ¿Por qué le está diciendo él de los últimos tiempos? Pues se habla de la restauración de Israel. Y la restauración completa no va a pasar hasta los últimos tiempos. Vemos ahorita Israel como quiera andan en guerra, andan en cosas así que no hay paz. Pero un día habrá paz y habrá completamente restauración. Y pues en ese tiempo apenas acaban de regresar de Babilonia. Y pues se estaba restableciendo Jerusalén. Apenas en este tiempo se restableció el templo, ¿verdad? Entonces esta palabra era para ellos que Dios les quería dar mensaje a los judíos para que ellos supieran que va a haber restauración y que Dios no los va a dejar a los judíos. Y esta es una promesa que Dios tiene para ellos, pero hablando de Israel, del paz que va a tener, no solamente habla de ellos, pero cuando sabemos que hay paz para ellos, pues se va a crecer que va a haber paz para cada una persona que cree en el Señor. Y no solamente los judíos, ¿verdad? Pero todo lo que estaba pasando con ellos, pues Dios hablaba con ellos. Y en esto hablaba a Zacarías para que les pueda decir a los judíos que esto iba por venir. Y para que se tengan ánimo, porque pues como seres humanos queremos saber que algo viene, algo bueno viene. Y pues estas promesas son que un día algo va a venir y es para levantar a Israel, levantar al pueblo de Dios. Y los demás que están en contra de ellos es donde ya se van a bajar, van a destruir. Y en eso estamos ahorita, entonces si tienen Biblia, ábrelo conmigo en este momento al capítulo 14 de Zacarías. Vamos a leer del Reina Valera 1960. Y pues vamos a comenzar el versículo 1. Aquí lo tengo. Y pues vamos a leer. Aquí nos dice la palabra de Dios: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ya se me olvidó decirles, esto se fue escrito más o menos en 500 antes de Cristo.
Ok, como 500 antes de Cristo. Es maybe un poco menos, pero así nomás tener una idea de cuando vemos estas profecías. Esto fue escrito más o menos 500 antes de Cristo. Puede ser un poco tiempo más antes, pero así que tengan idea. Y aquí habla sobre el día de Jehová viene. El día de Jehová viene. ¿De qué se refiere aquí el día de Jehová? Pues hemos hablado de esto. El día de Jehová se refiere a la segunda venida, a la tribulación. La gran tribulación es el día de Jehová. Es un momento de juicio. Y en este día de juicio, y es algo que hemos visto en estos estudios de los profetas menores, el día de Jehová habla de juicio. Pero ¿juicio a quién? Pues a los judíos. Porque sabemos que los judíos, la mayoría, pues han estado en contra de Dios. No han obedecido. Puedes ver todo eso en el Antiguo Testamento y hoy en día sigue igual. No obedecen al Señor. La mayoría no creen en Jesús hoy en día. Pero esto está hablando que en el día de Jehová, en medio de ti serán repartidos tus despojos, diciendo que el pueblo de Israel se verá obligado a ver cómo los ejércitos invasores se reparten sus bienes. Qué duro va a estar para ellos. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, así antes de la batalla de Armagedón, si vemos aquí, la batalla de Armagedón que viene siendo después de la tribulación, después del rapto, 7 años de tribulación, antes de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, pues esto todo va junto, ¿verdad? La venida de Cristo llega a la batalla de Armagedón y Él viene para conquistar al enemigo. Pero antes de todo esto, antes de la purificación, porque esto es donde viene la purificación de del pueblo, de todos los judíos, entonces harán un pacto con el falso Mesías, que sabemos como el anticristo. Se conoce como el anticristo, a quien también se le menciona como el pastor insensato, y hemos visto eso en Zacarías el capítulo 11, versículos 15 al 17. Y pues, ¿qué hace el anticristo? Pues el anticristo romperá su pacto con Israel y lo hace a la mitad de la tribulación, y exigirá que se le adore a él y solo a él. Quiero ver rápidamente en Daniel 9:27, habla mucho de eso. Aquí hablando del anticristo dice, y por otra semana, y cuando habla de semana habla de 7 años. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará un pacto con muchos? El anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando que va a haber sacrificio y ofrenda ese tiempo en un templo. Entonces diciendo que regresará a un templo en Jerusalén y va a haber sacrificio de nuevo. Pero él va a parar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. ¿Cuándo es la consumación? Eso es cuando se completa todo, es la segunda venida. Es ya cuando todo esté purificado, llegando al reino milenial. Y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Ok, entonces aquí hablando del pacto que se va a romper. Y pues algo que vamos a ver que el anticristo va a exigir que todos le adoren a él como Dios. Así como vimos en Daniel, o que vemos en Daniel 11:37, que dice de aquí, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Quién engrandecerá? El anticristo. Él se engrandecerá sobre Dios mismo.
Y así como vimos en lo que estamos viendo ahorita. Entonces esto conducirá a la segunda venida y la batalla del Armagedón. Eso nos lleva a eso, porque todo se va a poner mal y más mal y más mal, ya que el anticristo está reinando, está haciendo lo que está haciendo, y eso nos llega a la segunda venida de Cristo. Y durante esos tiempos es cuando vemos lo que vimos ahorita, en el versículo 2. En esos tiempos difíciles que hemos visto, cuando ya el anticristo quita los sacrificios que causa que todos lo adoran a él, es cuando vemos lo que está describiendo aquí, que la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. ¿Ok? Entonces, mucha maldad. Seguimos leyendo. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí esto describe que Jesús mismo vendrá en su segunda venida, regresando físicamente a la tierra para luchar por Jerusalén. Pero, ¿dónde vendrá? Es la pregunta, ¿dónde vendrá? Pues leamos el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ok, aquí se muestra que el Mesías, sabiendo que es Jesús, vendrá al monte de los olivos en su regreso, que es su segunda venida. Así algo a notar, que los judíos que no creen en Jesús, para ellos no ha venido Jesús o no ha venido el Mesías. Ellos no creen que Jesús era el Mesías. Y para ellos todo esto lo que vemos ahorita, ellos lo creen que va a ser la primera venida del Mesías. Nosotros lo conocemos como la segunda venida. y pues lo vemos muy bien. Y cuando vino Jesús, Él habla de las señales de la segunda venida. Y Él mismo habla de lo que vimos en Daniel 11, 9:27, hablando de lo que aquí que se derrame sobre el desolador. Y Él describe eso, yo creo, en Mateo 24, cuando son las señales del último tiempo. Pero entonces nosotros sabemos que esto habla de la segunda venida de Cristo. Y este versículo que hemos visto en Zacarías, en versículo 4, dice que en aquel día afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces aquí hay que reconocer que está diciendo que ahí es donde va a llegar el Mesías. En el monte de los olivos, ¿ok? Hay que reconocer eso. ¿Por qué es importante saber eso? Porque queremos ver y quiero leer en el libro de Hechos que habla cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo después de haber resucitado. Cuando pasó 40 días con los discípulos, ya iba a resucitar. O ascender, perdón, ya había resucitado. Y pues si vemos ahí hay unos detalles que habla de cuando regresa. Vamos a leer. El libro de Hechos, capítulo 1, vemos del versículo 9 a 12. Aquí diciendo en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, hablando de Jesús aquí, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos de dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Anote eso.
estos ángeles, hablando a los discípulos, porque los discípulos estaban mirando cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, miraban así. ¿Y qué dice estos ángeles? Dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y les dice, mira, este mismo Jesús, el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vendrá así, diciendo que un día va a regresar. Es lo que está diciendo, pero no solamente va a regresar, pero vendrá así como se fue. ¿De dónde se fue? ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba cuando Jesús ascendió? Pues mira en el versículo 12. ¿Qué dice? Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Hablando de los discípulos que estaban ahí cuando Jesús ascendió, ellos estaban en el monte que se llama el Olivar. Entonces eso está diciendo que Jesús, cuando Él ascendió, estaba en el monte de Olivar. Y los ángeles dicen que Él vendrá como habéis visto ir al cielo. Entonces cuando Él regresa, va a regresar al mismo monte Olivar, de donde Él salió. Y si regresamos en Zacarías versículo 4, ¿qué dice? El Mesías, ¿cómo regresará? Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Fíjate, si están mirando lo que está diciendo, en la segunda venida de Cristo, el Mesías, conforme a lo que dice Zacarías, dice que este Mesías va a poner los pies en el monte de olivos. Jesús, cuando ascendió al cielo, se fue de los montes de los olivos. Y el ángel dijo que iba a regresar de la misma manera, en el mismo lugar. Y Zacarías lo confirma, ¿dónde va a ser? En el monte de los olivos. Acuérdate que Zacarías fue escrito como unos 500 años antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo, 500 años. Esta lectura aquí, ellos no sabían lo que había pasado con Jesús. Esa es profecía. Pero vemos que va conforme lo que fue hecho, lo que pasó con Jesús. Eso es lo maravilloso de estas profecías. Y por eso creemos en todo esto. Por eso creemos que llegará un punto que viene Jesús de nuevo con una segunda venida. Y todos los detalles de las escrituras de Daniel hablando de una tribulación, y en Tesalonicenses hablando del rapto, y Corintios, y también en el libro de Juan, y todo lo que vemos en Apocalipsis sobre la batalla de Armagedón, todo se va junto en esto, sabiendo de nuevo que va a venir Cristo de nuevo. Pero ¿para qué viene? Para destruir, para la batalla de Armagedón, para destruir a los que están tratando de causar problemas, no solamente a Israel, pero a todos los demonios, ¿verdad? Y para eso viene. Y es algo, pues, maravilloso ver que estas profecías hablan de todo esto. Entonces, vamos a seguir adelante. Es algo grande ahí. Versículo 5 nos dice, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aquí cuando habla de un terremoto, al que se hace referencia aquí es un terremoto que todos conocían, y probablemente era un terremoto de gran magnitud. Y era en los días de Usías. Y había algo que había sucedido, lo pueden buscar, pero a eso se refiere. Es nomás tratando de darles este conocimiento que todos conocían, todos en este tiempo conocían. Oh, sí, sabemos de qué hablas cuando hablas del terremoto de Usías. Es para entendimiento. De así será. Y el versículo 6 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura,
Entonces el 7 será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces las luces aquí se apagarán en todas partes, habrá oscuridad. Pero cuando Cristo regrese, Él será su luz. Versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces aquí la expresión de aguas vivas será algo físico o espiritual. Pues muchos no saben exactamente, muchos creen nomás espiritual, pero es posible que sí se refiere a agua real también. Entonces todo esto está hablando sobre cómo va a estar en los tiempos ya después de cuando regresa en la segunda venida del Señor Jesús. Versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día de Jehová será uno y uno su nombre. Aquí es el comienzo del tiempo en que el Señor reinará, lo que conocemos como el reino milenario. ¿Cuándo es eso? Aquí mero. El milenio. Cuando Cristo reina por 1000 años. Puedes ver Apocalipsis 20, versículos 4 a 6, Isaías 11:9 y Jeremías 31:33. En hablando sobre el milenio. Y es lo que habla de aquí. Jehová será rey. Rey literal aquí en la tierra. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gebe hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananil hasta la lagares del rey. Entonces toda la tierra se convertirá en una llanura, es decir, llana plana, pero Jerusalén será elevada, de modo que no habrá montañas, colinas ni valles, excepto en la propia Jerusalén. ¿Por qué será levantada? Para ser glorificada. Ahora, ¿por qué debería ser glorificada ahora? Porque en este tiempo Jesús reinará en el templo. Por eso se levantará. Por eso todo será llanura menos de Jerusalén. Versículo 11, perdón. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto hablando sobre este tiempo, en el milenio. Porque ya cuando Jesús reina allí, habrá paz. Habrá paz. Y en el versículo 12, y esto será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuenzas sus ojos, y la lengua se las echará en su boca. Entonces aquí en este versículo la profecía retoma el tema del juicio que tendrá lugar en Jerusalén antes del establecimiento del reino, que viene siendo el reino del Señor Jesús en el milenio. Y esto estaría pasando durante el periodo de la tribulación. Ok, vamos a ir al versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Seguir leyendo. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir, en gran abundación. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos.
Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces ahora volvemos al momento en que establece el reino milenario. Y Jesús reina en la tierra desde el templo en Jerusalén. Todos los que quedan se refiere a las personas que sobreviven a la tribulación. Y aquí lo dice, a todos los que sobreviven. Todos estos son los que viven, pues sobreviven la tribulación. Durante este tiempo va a estar muy difícil para vivir, especialmente para los que creen en Jesús. Va a haber mucha persecución, mucho más de lo que hay hoy en día. Va a estar demasiado difícil para ser cristiano. Pero va a haber unos que sobreviven. Y no solamente van a ser los que se quedaron para atrás del rapto, pero ya después van a reconocer que Jesús es Dios y van a dar su vida al Señor. Y hay muchos que van a morir, pero va a haber unos que van a vivir. Van a seguir viviendo y van a estar físicamente viviendo en el tiempo del milenio. Y es lo que habla aquí, en el versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, dice que subirán de año a año para adorar al Rey. Y está diciendo que ellos llegarán al templo para adorar al Señor, yendo literalmente, físicamente a Jerusalén para adorar al Rey. Es lo que vemos en versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Hablando que si no adoran al Rey, entonces habrá juicios contra ellos. Entonces puedes tener la pregunta, pues si Jesús es el Rey, ¿por qué va a haber gente que no lo querrán adorar? Como quiera existe el pecado. Pues acuérdate que todavía Satanás no ha sido destruido. Él simplemente está encarcelado. Pero el pecado seguirá existiendo porque las personas conservarán pues su naturaleza pecaminosa. Pero en este tiempo, la naturaleza pecaminosa será erradicada rápidamente. ¿Ok? Entonces simplemente diciendo cuando en ese tiempo, durante el milenio, alguien sí puede pecar, pero no va a ser como hoy en día que el pecado se celebra. No. En ese tiempo, si alguien peca, si quiere no adorar al Señor, si no quiere andar en las cosas de Dios, eso se da erradicada rápidamente. Destruidos o que habrá juicio sobre ellos. Y es lo que está diciendo aquí en el versículo 17, que para ellos, los que no quieren adorar al Rey, que siendo Señor, no vendrá sobre ellos lluvia. Okay, entonces habrá juicio para los que no quieran adorar al Señor. Y así vemos también en el 18 y 19, habla de eso. Dice que, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Hablando si ellos no quieren ir a adorar al Señor, no habrá lluvia para ellos. Y para ellos vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ok, hablando de esto, simplemente diciendo si no quieren servir al Señor, para ellos habrá castigo. Y esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ahora, ¿por qué se habla de la fiesta de los tabernáculos? Pues la fiesta de los tabernáculos es la celebración judía que conmemora los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿verdad? Recordando cómo Dios les proveyó durante ese tiempo y como Dios habitó entre ese pueblo, entre Israel, durante esos 40 años. Es lo que se celebra, es recordando de eso.
Y pues en el reino milenario se celebrará nuevamente esta fiesta porque la presencia del Mesías morará entre su pueblo, pero esta vez será físicamente, ¿verdad? Ahí, por eso habla de la fiesta del tabernáculo. Sabemos que Dios estaba con Israel durante el tiempo de los 40 años en el desierto, pero ahora en este tiempo, en el milenio, el rey Jesús andará en Israel literalmente, físicamente ahí. Y por eso se celebrará la fiesta de los tabernáculos, porque eso se recuerda que Dios está ahí. Versículo 20 dice, en aquel día estará grabado sobre los campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como las tazones de altar. Entonces aquí, como vemos aquí, dice, grabado sobre las campanillas, santidad a Jehová. Es como forma similar a como en nuestras monedas. Hoy en día aparece la inscripción en Dios confiamos, pues en inglés, en God we trust. En cada moneda, ahí dice, ¿verdad? Pero en este tiempo será grabado santidad a Jehová. En muchas piezas puede ser placas o campanas de metal. Aquí dice campanillas de los caballos. Pero ahí se practicará una verdadera adoración a Dios por parte de la mayoría en este tiempo, a diferencia de lo que ocurre hoy aquí en los Estados Unidos, donde aunque tenemos la frase en Dios confiamos, en God we trust, en las monedas, pues en general, ¿tú dirás que todo el pueblo confía en el Señor? Pues no, así no es. Pero ahí, en este tiempo, en el milenio, sí confiarán en el Señor, porque van a saber que Jesús es Dios. Esta nación sí confía en Él y van a ver que santidad a Jehová existe, porque el Señor Jesús es Dios. Y terminamos con el 21 diciendo, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí terminando vemos aquí hablando sobre que en ese tiempo pues dice, no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ya sabemos que en el tiempo de Jesús, pues lo vimos muy claramente que habían mercadores así, gente que vendía cosas en la casa de Jehová, ¿verdad? Cuando Jesús purificó el templo, cuando pues rechazó a todos que estaban vendiendo cosas y haciendo robos a las personas en cambios de dinero y todo. Aquí diciendo simplemente que eso ya no va a existir en la casa de Jehová, así como había antes. Y pues, en otras palabras, diciendo que ya no habrá este pecado en estos tiempos en la casa de Jehová, porque en el templo va a estar Jesús. No diciendo que no va a haber pecado en todo lugar, pero cuando se trata en el casa del Señor, en el templo, ahí va a estar Jesús. No se va a dejar que haya desobediencia ahí, porque va a ser el lugar santo y ahí va a estar el Señor Jesús. Y pues ahí se termina. Y ahí se termina no solamente ese capítulo, pero terminamos Zacarías. El libro de Zacarías es tan profundo, con mucha profecía. Acuérdate que estas profecías que hemos visto, así como hablábamos del Monte de los Olivos, que hablaba de que viene el Mesías, que va a poner sus pies en el Monte de Olivos. Y nosotros sabemos que, pues, hablando de la segunda venida, Jesús ascendió del Monte de los Olivos y los ángeles les dijo a los discípulos que regresan en la misma forma. Y pues va junto a lo que dice en Zacarías, pero Zacarías fue escrito 500 años antes de cuando vino Jesús. Y pues todo se junta, ¿verdad?
¿Por qué? Pues es palabra de Dios. Acuérdate que Dios está fuera de tiempo. Él no está en tiempo como nosotros. Él ve el pasado, ve el futuro, Él ve el presente, todo al mismo tiempo. Y para Él, pues, Él controla todo, ¿verdad? Y pues su palabra es algo completa, es algo que se va a cumplir. Él no miente, Él no va a decir mentiras. Y cuando habla que viene esto y que va a suceder esto, así va a ser. Y lo bonito para nosotros, nosotros tenemos la escritura ya en mano, ya podemos estudiarlo nosotros. Zacarías podría ser que él no entendía muy bien. Sabemos que Daniel, él decía en esa escritura que él no entendía estas profecías y le causaba daño porque él se preocupaba y dice, ¿qué se trata esto? ¿Verdad? Y pues Dios nunca le dijo, nunca le explicó así exactamente cómo iba a ser. Él no tenía que saber. No era para él para saber. Pero para nosotros lo sabemos porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tenemos tanta cosa que podemos ver y verificar qué es correcto y ver la interpretación. Y pues con el Espíritu Santo que nos ayuda en eso, ¿verdad? Porque todo lo que queremos saber es la verdad, es lo que queremos saber y es lo que yo quiero compartir, no lo que yo pienso, mi opinión, porque eso no vale nada. La palabra de Dios es lo que vale todo y hay que pues estudiarlo bien y por eso hacemos estos estudios y como quiera siento confianza en lo que he estudiado y que he sentido que el Espíritu Santo me ha revelado en estas cosas, pero todo lo hacemos para entender más. Y yo siempre quiero seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y pues así terminamos este libro de Zacarías. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio que nos ha dado en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos pudiste dar. Gracias por dejarnos estudiar de esta palabra, Señor, que pudimos entender lo que va por venir, Señor, que se va a ver un día de restauración y en esta tierra físicamente vamos a ver algún cambio, ¿verdad? Grandemente, Señor. Y te doy gracias por siempre cumplir con tu palabra, Jesús. Y te pido que bendigas a cada persona que pudo estar conmigo en este momento, Señor, que los bendigas grandemente, queriendo saber más de ti, Señor. Ellos quieren más entendimiento de tu palabra, Señor. Y te pido que los des, Señor, dales sabiduría, dales conocimiento, Señor Jesús, y como quiera estés con ellos en cada cosa que ellos hagan, Señor Jesús, para que puedan saber qué hacer, qué decir, para siempre glorificarte a ti, Señor, en todo lo que hacen. Y te doy gracias por eso. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por siempre andar con nosotros, Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar conmigo en este estudio bíblico. Ojalá que pudieron entender algo. Pueden dejar comentarios si tienen pregunta o comentario de algo que si usted tienen otro pensamiento de lo que hablamos hoy, ponlo. Y como les digo, que yo estoy para recibir la verdad conforme a la palabra del Señor. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde, que estén bien, que tengan buen fin de semana, que Dios los bendiga grandemente. Y pues hasta la próxima, nos vemos, Dios los bendiga. Y la próxima vamos a ver Malaquías capítulo 1. Y hasta la próxima, Dios los bendiga. Hay un fuego en mí.